finalmente el equilibrio entre la oferta y la demanda o equilibrio de mercado. Vamos a empezar un poquitito viendo la curva de demanda. Tenemos el primer ejemplo, donde ven acá ustedes precios, digamos, la vez pasada, en la clase anterior, estuvimos viendo los precios 1, 2, 3, 4, 5. En este caso es 2, 5, hasta llegar a 15. Y la cantidad hasta 32. Entonces primeramente tenemos que elaborar el plano cartesiano. Tenemos que ponerle nombre a esto siempre. El eje de ordenada precio y el eje de abscisa cantidad. Y después tenemos que cargar los valores del precio. Lo ideal, para que no le agarre tanto lugar, ¿verdad? Para que no sea tan grande el gráfico también, es dividir en 5 partes estos valores. Y vemos que acá el valor máximo es 15. Entonces, podemos dividir en 5 partes y podemos cargar 3, 6, 9, 12, 15. Entonces exactamente da justamente hasta el número 15. Si ustedes quieren cargar de 2, va a ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ¿verdad? Y tu cubeta la de eje de ordenada. No importa si quieren cargar a 2, pero lo que justamente lo que ya va a ser menos práctico es que el gráfico va a ser un tanto grande ya cuando ustedes agarren y escriban en sus cuadernos, en sus hojas cuadriculadas, ya el gráfico ya y más. Entonces, si cargamos de a 3, 3, 6, 9, 12, 15 es el tamaño ideal. Luego vemos las cantidades, ¿verdad? Como acá hasta 5, lo ideal también es que partamos esto en 5 partes, ¿verdad? Y 32 es el valor, digamos, máximo, ¿verdad? Y 7 por 4 es 28. Significa que nos falta un poquitito, si yo se va a ir de 6 en 6, de 7 en 7. Entonces podemos pegar, por ejemplo, en 5 partes. Podemos acá 7, 14, 21, 28 y 35. Cuando llegamos al 35, ya justamente estamos abarcando al 32, ya le estamos, digamos, en el 35, ya hay que para el tema, ya entran toditos los valores justamente de las cantidades. Entonces ya podemos empezar a relacionar, pero voy a salir un ratito de la presentación porque alguien quiere sumarse a la clase. Bien, entonces ya llegamos hasta dividir los precios y las cantidades. Ahora tenemos que relacionar a un precio de 15. 15 es algo atégina, ya el precio máximo en este caso es 15. A un precio de 15 la cantidad demandada va a ser apenas 8. Entonces, si es 15 y la cantidad demandada va a ser 8. ¿Hay alguien más que quiere sumarse? Les ruego, gente, en lo posible que se puedan sumar ahora, ¿verdad? Al menos 10 minutos de tardanza, ¿verdad? Porque tengo que entrar y salir de la presentación y se dificulta un tanto las clases y perdemos mucho tiempo. Bien, entonces tenemos a un precio de 15, la cantidad demandada es 8, a un precio de 12, la cantidad demandada es 10. Siempre hay que mirar justamente esta tabla. En un precio de 12 la cantidad demandada es 10. Tenemos que ubicar acá el 10, ¿verdad? Tenemos que buscar un punto más o menos en donde tenga que dar en el 10. A un precio de 8, la cantidad demandada es 17. A un precio de 8, acá está el 8, imaginariamente 6, 7, 8. La cantidad demandada es 17. A un precio de 5, la cantidad demandada es 2. Y a un precio de 2, la cantidad demandada es 32. Entonces ya tenemos todos los puntos. Estos puntos, lo que vamos a hacer ahora es unir estos puntos, ya sea de arriba a de abajo hacia arriba, no importa con tal de que se una. Y tenemos que poner el nombre a la gráfica que es la curva de la demanda. Entonces, lo que ustedes tienen que siempre que atender es completar todos los elementos de la gráfica. Plano cartesiano, el nombre de los ejes, que tiene que ser uno precio. En vez de precio se puede poner P y en vez de cantidad se puede poner la letra Q. No importa eso, pero con tal de que tenga nombre. Era
Después lo que hay que atender también es que las distancias, el espacio entre el 0 y el 3, y el 0 y el 7, y el 3 y el 6 sea lo más parecido posible, ¿verdad? Si acá hay 1 centímetro, aproximadamente 1 centímetro también, ¿verdad? Lo ideal es que estas distancias sean iguales. No importa que este se vaya de 3, de 6, de 9, de 3 en 3 y este se vaya de 7 en 7. Lo importante aquí es que las distancias sean iguales para que la curva de la demanda pueda salir de la mejor forma posible. Ese es el ejemplo 1. El ejemplo 2, tenemos con precios un poquito más gordos, ¿verdad? Con precios más cargados, ¿verdad? Del 10 hasta el 90 y unas cantidades también más grandes, ¿verdad? Inclusive llega hasta 800, ¿verdad? Pero la ley o la forma de hacer es lo mismo, ¿verdad? Primero lo que tenemos que hacer es el plano cartesiano, le tenemos que dar nombre a los ejes y tenemos que dividir, podemos dividir nuevamente en 5 partes y del 10 al 90, ¿verdad? Entonces podemos buscar un número para que encaje justamente con el 90, ¿verdad? Y si ponemos de 20 en 20 va a ser 20, 40, 60, 80, 100, ¿verdad? Entonces, eso es lo ideal, ¿verdad? Que se quede así en 5 partes dividido esta parte, ¿verdad? Pero si quieren poner de 10 en 10, por ejemplo, va a ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, y cucubeta, ¿verdad? Pero también se puede, ¿verdad? Pero ya va a ser menos práctico elaborar la curva porque ya dificulta más la eje de ordenada. Si ponemos de 15 en 15 también puede ser 15, 30, 45, 60, 75, 60, 75 y 90, ¿verdad? También puede ser de 15 en 15. Entonces, lo que tenemos que buscar es justamente un intervalo adecuado, ¿verdad? Que no sea tan largo los datos que están en el eje de ordenada. La misma cosa para el eje de abscisa, ¿verdad? En el eje de abscisa el valor máximo es 800, ¿verdad? Significa de que tenemos que darles números grandes, no podemos darle 10 en 10, ¿verdad? Porque si le damos el 10 en 10, ¿cuándo vamos a terminar el eje de abscisa? Va a ser 10, 20, 30, 40, 50, va a ser interminable porque nuestro valor es 800, ¿verdad? Entonces tenemos que ponerle también números grandes y el ejemplo, mejor dicho, ponemos acá de 150 a 150, por ejemplo. Entonces va a ser 150, 300, 450, 600 y 750. 750 todavía no alcanza el 800, pero le podemos hacer pasar un poquitito para que alcance el 800, ¿verdad? Entonces está cerca ya. Entonces va a poner 150, 300, 450, 600. Otra opción también es poner de 200 en 200, ¿verdad? Que también puede ser 200, 400, 600, 800. Pero va a ser un poquito más corto el eje de abscisa, pero hasta 200 aguanta, ¿verdad? Pero si ponemos de 300, ya necesita van a ir el eje de abscisa. Lo que vuelvo a reiterar, gente, es que tenemos que buscar intervalos adecuados para que nuestro gráfico se quede así, ¿verdad? Que sean, estas divisiones sean iguales. Si hay cada 5 partes, pues el grupo de capas van a ir las 5 partes, ¿verdad? Y empezamos a relacionar. Entonces, a un precio de 90, la cantidad demandada es 0. Cuando la cantidad demandada es 0, no se va a ninguna parte de la cantidad. Entonces, el punto va a estar ubicado sobre la línea, ¿verdad? En este caso, sobre el eje de ordenada. Entonces, el precio de 90, la cantidad demandada es 0, se queda ahí justamente el punto. A un precio de 70, la cantidad demandada va a ser 130, ubicamos ahí el punto. A un precio de 50, la cantidad demandada va a ser 290. A un precio de 30, la cantidad demandada va a ser 500. Y a un precio de 10, la cantidad demandada va a ser 800. Y tenemos los puntos. Y lo que tenemos que hacer ahora es unir estos puntos para conseguir la curva de la demanda. Ven, gente, de que no importan los valores, ¿verdad? No importa que el valor sea enorme, que sea más grande, ¿verdad? Lo importante es que podamos conseguir unos intervalos adecuados para que la curva de la demanda nos salga de la mejor manera posible. ¿Hay alguien más que quiere sumar? Un ratito, por favor. Importante, gente, vuelvo a reiterar, traten de conectarse lo antes posible, ¿verdad? Si tampoco 6:30, ¿verdad? Al menos hasta 6:45, ¿verdad? Para que justamente
podamos ir entendiéndonos mejor, ¿verdad? Para no interrumpir tanto las clases. Bien, entonces ya tenemos dos ejemplos de curva de demanda. Este es el primer apartado que estuvimos viendo, elaboración de la curva de la demanda o trazado de curva de la demanda. También estuvimos hablando en la unidad 2 de los desplazamientos que puede tener la curva de la demanda, ¿verdad? Como el compañero ya dijo, ¿verdad? Se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cuándo sucede esto? Un ratito, ¿alguien más se quiere sumar? Por favor, gente, les pido más puntualidad porque ya son las 7:01, ¿verdad? Ya han pasado 32 minutos de inicio de la clase. La siguiente para que hagan un poquito más de esfuerzo, gente, para que se sumen antes. Bien, entonces, los casos de desplazamiento de la curva de la demanda, ¿verdad? Como dijo el compañero, cuando la curva de la demanda se va hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Cuándo sucede esto? Solamente ocurre, tenía que solamente ocurre cuando ocurre un desplazamiento de la curva de la demanda si cambia uno de estos factores. ¿Y cuáles son los factores? El ingreso promedio de los consumidores, el tamaño del mercado, estamos hablando de cantidad, de la cantidad de consumidores, los precios de los bienes relacionados, ya sea cuando cambia el precio de los bienes sustitutos o complementarios, gusto y preferencia e influencias especiales. La influencia, dentro de influencias especiales puede ser que entre clima, expectativa de un cambio de precio en el futuro. Solamente si cambia uno de estos factores, justamente es lo que va a suceder, que la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo nos menciona o nos dice disminución de los ingresos de los consumidores. Cuando hablamos de los ingresos de los consumidores, nos referimos al ingreso o a la plata que uno gana. ¿Que gana quiénes? Los consumidores. Los consumidores son los que adquieren los bienes. Entonces, eso tenemos que representar. ¿Cómo vamos a representar eso? Bueno, vamos a elaborar nuestro plano cartesiano y vamos a ponerle nombre a los ejes P y Q, curva a la demanda, curva a la demanda, y lo que vamos a ver ahora, ¿hacia dónde se desplaza la curva de la demanda? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Y para saber tenemos que analizar un poquitito, ¿verdad? En este caso, disminuye la capacidad de compra de los consumidores, lo que genera menos compra de bienes. Esa idea, oye, guau, ¿verdad? Esto influye directamente en la curva de la demanda, haciendo que se contraiga la curva o desplazándola hacia la izquierda, u origen de ejes de coordenadas. Entonces, cuando hay una disminución de la capacidad de compras, cuando hay menos capacidad de comprar bienes, o los consumidores tienen menos capacidad para adquirir los bienes, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar que la curva de la demanda se desplaza hacia dónde? Hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia acá, hacia el origen de coordenadas. El origen de coordenadas es el punto cero. Entonces, una disminución entonces de los ingresos de los consumidores hace que la curva de la demanda se desplace hacia dónde? Se desplace hacia la izquierda. Y tenemos la nueva curva de la demanda. Podemos representar de esa manera, ¿verdad? Una curva suspensiva con puntos suspensivos significa un movimiento, ¿verdad? Se desplazó, significa, espérate, intervalos, esta curva intermitente de puntos. ¿Hay alguien más que quiere sumar? Bien, entonces tenemos ahí el primer caso, disminución de los ingresos de los consumidores hace que la curva de la demanda se desplace hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque hay menos capacidad de compra, entonces la curva se contrae. Cuando se contrae, la curva de demanda se desplaza hacia dónde? Hacia el origen, cosero, hacia ahí se desplaza la curva. Por eso hay un movimiento de la curva hacia la izquierda. El siguiente caso, desplazamiento hacia la izquierda, nos dice justamente la explicación. El siguiente caso,
Aumento de los ingresos de los consumidores. En el otro era disminución de los ingresos de los consumidores. En este caso va a haber un aumento de los ingresos de los consumidores. Tenemos que hacer lo mismo. Vamos a graficar, vamos a ponerle nombre a los ejes y ponemos nuestra curva original. Y ahora lo que tenemos que ver es hacia dónde se desplaza, hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando hay un aumento de la capacidad de compra de los consumidores, lo que sucede es que se generan mayores compras. Esto influye directamente en la curva de la demanda, haciendo que se expanda la curva o se desplace hacia dónde, hacia la derecha. Cuando hay un aumento en la capacidad de compra de los consumidores, hace que la curva de la demanda se desplace hacia dónde, hacia la derecha, generando justamente un desplazamiento hacia la derecha. Se aleja de dónde? Se aleja del punto cero, se aleja del inicio o del origen de ejes de coordenadas. Entonces, el anterior era una disminución de los ingresos de los consumidores. Esto hizo que la curva de la demanda se desplace hacia dónde? Hacia la izquierda. Y un aumento hace lo contrario, hace que la curva de la demanda, se desplace hacia la derecha. Vamos al siguiente ejemplo, ¿verdad? Un aumento de la población. Vamos a graficar nuevamente nuestra curva acá, en los planos, y ponemos la curva original, ¿verdad? Que es de cero, ¿verdad? O la demanda inicial, ¿verdad? Cuando aumenta la población, ¿qué se supone que sucede con la demanda? ¿Aumenta o disminuye cuando aumenta la población? ¿Alguien me puede decir? Cuando hay más gente, ¿qué pasa con la demanda? Aumenta. Y cuando aumenta, ¿hacia dónde debería desplazarse la curva? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿por qué? Porque estamos teniendo justamente una expansión de la curva de la demanda, hace que aumente la demanda y entonces automáticamente la curva se desplaza ¿hacia dónde? Hacia la derecha y tenemos nuestra nueva curva, justamente curva de la demanda, que se desplaza hacia la derecha. Desplazamiento hacia la derecha. El cuarto ejemplo, disminución de la población, ¿verdad? En el anterior era aumento de la población. ¿Qué pasaría si es que hay menos población? Supongamos que en Concepción hay 70.000 personas y de repente viene, no sé, una peste y se mueren 30.000 personas, ¿verdad? Estoy diciendo un decir, ¿verdad? Hay una disminución de la población, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería pasar con la curva de la demanda? O sea, idea en el Guata, ¿verdad? Entonces, la curva de la demanda, ¿hacia dónde se desplaza? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda o hacia el cero. Perdón, hacia el origen. Entonces tenemos nuestra nueva curva de demanda. Quinto ejemplo, demanda de abrigos en verano, ¿verdad? Hay que analizar un poquitito qué pasa con el tema de los abrigos en el verano. ¿Se vende más? ¿Se vende menos? ¿Se vende igual? Se vende menos, profesor. Se vende menos. ¿Y qué va a pasar con la curva de demanda de los abrigos en el verano? ¿Hacia dónde se va a ir? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda porque hay menos ventas. Entonces, elaboramos nuestro plano cartesiano, curva la demanda y se desplaza hacia la izquierda. Tenemos nuestra nueva curva de demanda de abrigos. Entonces tenemos ahí 5 ejemplos. Sexto ejemplo, demanda de carne de pollo ante la subida del precio de la carne de res. Un poquito más complejo este ejemplo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la demanda de carne de pollo? Si es que aumenta el precio de la carne vacuna, ¿verdad? Que compramos. Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Qué va a aumentar? ¿La demanda de qué? Del pollo. Del pollo. Del pollo. ¿Por qué va a aumentar la demanda del pollo? Porque el pollo es un bien sustituto justamente de la carne de res, ¿verdad? Esto hace de que la curva de la demanda se desplace ¿hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha porque justamente se va a vender más carne de pollo o más pollo en comparación anteriormente, porque el pollo es un sustituto justamente de la carne de res. Y tenemos ahí la curva, se desplaza ¿hacia dónde? Hacia la derecha.
Tenemos seis ejemplos, gente, seis ejemplos de desplazamiento de curva. ¿Puede haber más ejemplos? Sí, puede haber muchísimos ejemplos. Les puedo plantear, por ejemplo, es un decir, ¿verdad? Demanda de abrigos en invierno. ¿Qué va a pasar con qué pasa con los abrigos, con la venta de abrigos en invierno? La demanda, mejor dicho. Aumenta. Aumenta la demanda. Cuando hace frío se compran más abrigos, ¿verdad? El tema del helado, por ejemplo, la demanda del helado en época de invierno. Se compra más helado, Disminuye. disminuye. ¿Hacia dónde se va a desplazar la curva de demanda del helado? A la De izquierda. la izquierda. A la izquierda. Entonces, esos son casos que se van a presentar. Justamente ya les escribí eso en el trabajo práctico. Y lo que ustedes van a hacer entonces es trazar esos gráficos y le van a poner hacia dónde se desplaza. Solamente eso. Van a trazar Guayaguapa, la curva original y hacia dónde se desplaza. Hacia la izquierda o hacia la derecha. Nada de valores, solamente los gráficos. Bien, entonces ahora entramos en el otro apartado de la unidad 2, ¿verdad? La otra parte práctica que es la curva de la oferta, ¿verdad? La curva de la oferta es lo mismo prácticamente al iniciar, ¿verdad? Tenemos que trazar los planos cartesianos y tenemos que dar el ejemplo. Y los precios también ya no es 1, 2, 3, 4, 5, sino es 1, 4, 7, 10 y 13. Y la cantidad. Vemos que en este caso, a mayor precio es mayor la cantidad ofertada. ¿Por qué? Porque la ley de la oferta nos dice que a mayor precio, mayor es la cantidad ofertada. Y tenemos que dividir, ¿verdad? 13 es el precio máximo. Entonces podemos poner de 3 en 3, ¿verdad? 3, 6, 9, 12, 15. Y con eso ya abarcamos hasta el 13. Luego la cantidad, ¿verdad? La cantidad llega hasta 26, ¿verdad? ¿Con qué número podemos poner? Y podemos poner, por ejemplo, podemos ponerle 6, 12, 18, 24 y 30. Y empezamos a relacionar. A un precio de 13, la cantidad demandada es 26. A un precio de 10, la cantidad demandada es 23. A un precio de 6, perdón, la cantidad demandada es 21. A un precio de 4, 17. Y a un precio de 1, la cantidad demandada es 12. Y lo que hacemos es unir estos puntos. Ahora podemos trazar de arriba hacia abajo, de arriba hacia arriba. Lo importante es unir los puntos y convertir en qué? En la curva de la oferta. Se puede tener ese molde, puede ser más costado, más parado, puede tener, digamos, no me importa, la curva esté más costado, más paradito. Lo importante es que puedan ustedes elaborar bien estos intervalos para que la curva salga de la mejor manera posible. Tenemos otro ejemplo con precios más recargados y cantidades más recargadas, ¿verdad? Eh, en este caso podemos poner de 20, 40, 60, 80, 100. Y en las cantidades podemos poner de 150 a 150, ¿verdad? 150, 300, 450, 750, ¿verdad? Lo ideal, gente, es que las proporciones sean iguales, ¿verdad? Las proporciones sean iguales en el sentido de que, digamos, si acá mide 5 centímetros, acá también mida 5 centímetros, no que uno de los ejes mida 20 y el otro 5, ¿verdad? Si no, no se pongamos ahí en la curva, ¿verdad? Y también esta distancia, vuelvo a reiterar, hay que cuidar siempre. La distancia entre el 0 y el 20, por ejemplo, tiene que ser igual entre la distancia del 0 y el 150. Con un cuaderno cuadriculado, me sale perfecto, espectacular, con una regla centimetrada. Entonces, vemos ahí a un precio de 90, 70 es la cantidad ofertada, a un precio de 70, 600 es la cantidad ofertada, a un precio de 50, 400 es la cantidad ofertada, a un precio de 30, 200 es la cantidad ofertada y un precio de 10, la cantidad ofertada es 0. Cuando es 0, se queda nomás sobre el eje porque no hay ninguna oferta a ese precio. Entonces, 10 sobre el eje y juntamos y convertimos eso en la curva de la oferta. Entonces, tenemos dos ejemplos de curva de la oferta, uno con números más pequeños y otro con números más grandes. ¿Hay alguien más que quiere sumar a la clase?
Bien, una vez que elaboramos, una vez que construimos justamente la curva de la oferta, vienen ahora los desplazamientos, pero ya de la curva de la oferta. Vimos los desplazamientos de la curva de la demanda y ahora vamos a mirar los desplazamientos de la curva de la oferta. Solamente ocurre cuando cambia uno de estos factores. El precio de los insumos, que es la materia prima, el precio de la materia prima y los adelantos tecnológicos. Precio de bienes relacionados, también bienes sustitutos y complementarios. Política gubernamental, cuando aparecen leyes normativas que pueden influir en la producción. En ese caso, se mueve la curva de la oferta. Y factores especiales, el clima, expectativa de cambio de precio en el futuro. Y vamos a ver algunos casos, ¿verdad? En este caso, el primer ejemplo, aumento de los impuestos sobre la producción, ¿verdad? En este caso, si analizamos un poquitito antes, porque el caso se le va a aparecer así, por ejemplo, en el ejercitario. Aumento de los impuestos a la producción. Cuando hablamos del impuesto sobre la producción, directamente le afecta a qué curva? Le afecta a la curva de la oferta. Primeramente eso tienen que identificar, que ese caso le afecta a la curva de la oferta. Y tenemos que hacer nuestra curva, justamente en nuestro plano cartesiano, graficamos la curva de la oferta y vamos a ver, ante un aumento de los impuestos sobre la producción, la capacidad de venta de las empresas se verán afectadas. Por consiguiente, la oferta, esto hará que la curva se contraiga y se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Ante un aumento, o mejor dicho, un aumento de los impuestos que vengan de cobrar el gobierno por producir un bien. ¿Hacia dónde va a desplazar la curva de la oferta? ¿Se va a desplazar hacia dónde? Se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque va a haber menos capacidad, porque las empresas van a tener menos capacidad de producción y entonces la curva de la oferta se va a desplazar hacia la izquierda, hacia el origen del eje de coordenadas J izquierda, porque las empresas van a tener menos capacidad de producción. ¿Hay alguien más que quiere sumar? Al menos llegada a tarea, le voy a cobrar. Bien. Entonces, aumento de los impuestos hace que justamente que la capacidad de oferta de las empresas disminuya, por eso la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué pasa si es que disminuye los impuestos? Ahí ve justamente, menos impuestos pagamos sobre la producción. Vemos nuestro plano cartesiano y lo que vamos a analizar es hacia dónde se va a desplazar la curva de la oferta, hacia la derecha o hacia la izquierda, cuando el gobierno nos cobra menos impuestos. Se va a expandir la producción. ¿Hacia dónde se va a ir la curva? Hay menos impuestos. ¿Alguien me puede responder? Tenemos la curva de la oferta y el gobierno nos cobra menos impuestos. Las empresas van a poder producir más, ¿verdad? ¿Hacia dónde se debería ir la curva de la oferta? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia el cero o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Porque cuando hay más, digamos, pagamos menos impuestos, las empresas van a tener más capacidad para producir, ¿verdad? Entonces la curva se va a desplazar hacia la derecha, se va a alejar de qué? Del origen de eje de coordenadas, entonces un desplazamiento hacia la derecha y tenemos nuestra nueva curva de la oferta. Siguiente caso, aumento de los precios de la materia prima, ¿verdad? ¿Qué significa materia prima? Materia prima es insumo, ¿verdad? Lo que utilizan las empresas para producir bienes y servicios. Tenemos precio y cantidad y tenemos nuestra curva de la oferta. ¿Hacia dónde se va a desplazar la curva? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Cuando se encarecen las cosas, o sea, cuando se encarece justamente la materia prima que compramos para producir bienes o servicios, ¿hacia dónde se va a ir la curva de la oferta? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda, ¿por qué? Porque las empresas van a tener menos capacidad de producción porque se puveta la insumo de vagina para producir los bienes y servicios y entonces la curva se desplaza hacia la izquierda. Y tenemos la nueva curva de la oferta. Cuarto ejemplo, oferta de carne de pollo ante un aumento de los precios de la carne de res. ¿Qué pasaría o qué pasa, qué puede pasar si es que
el precio de la carne de res aumenta. ¿Qué pasa con la oferta de la carne de pollo? Oferta. GTB o yo ofrecesa o Michire o yo ofreceta. Cuando aumenta el precio de la carne de vacuna, ¿qué pasa con la oferta de la carne de pollo? ¿Se va a ofrecer más o se va a ofrecer menos? Se va a ofrecer más. Se va a ofrecer más. ¿Por qué se va a ofrecer más? ¿Por qué se va a ofrecer más? Porque la gente va a comprar más. Porque la gente va a estar más interesada en comprar carne de pollo que carne de res. Por eso va a aumentar la oferta y al aumentar la oferta se desplaza hacia dónde? Hacia la derecha. Quinto ejemplo, mejora tecnológica. Todo lo que tenga que ver con la tecnología es para bien de la empresa. ¿Qué significa? De que la empresa va a tener más capacidad de producción, de lo que sea, ¿verdad? Digamos, es positivo para la empresa. Por consiguiente, ¿qué pasa con la curva de la oferta si es algo positivo para la empresa? ¿Hacia dónde se va a desplazar? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la derecha. A la derecha, ¿por qué? Porque las empresas van a tener más capacidad para producir con las mejoras tecnológicas. Esto hace que la curva de la oferta se desplace hacia la derecha. El último ejemplo, oferta de helados en invierno. ¿Qué pasa con la oferta de helados en invierno? ¿Se ofrecen más helados o menos helados en invierno? ¿Qué nos dice la lógica? Menos. ¿Hacia dónde se va a ir la curva de la oferta? Izquierda. Izquierda. Izquierda, porque se va a ofrecer menos helado, entonces la curva de oferta se desplace hacia la izquierda. Y esos son los 6 casos de ejemplos que les presenté, ¿verdad? Puede haber más casos, sí, hay muchísimos casos, pero con un poquito de análisis e interpretación, uno enseguida se da cuenta justamente hacia dónde se va a ir la curva, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y finalmente, el punto de equilibrio, ¿verdad? Que es también uno de los contenidos de la unidad 2, ¿verdad? Y para graficar hay que tener en cuenta estos datos, esas normas, ¿verdad? Hay que poner siempre el nombre a los ejes, precio y cantidad, el nombre de los gráficos, demanda y oferta, hay que indicar el punto de equilibrio y hay que indicar el excedente y la escasez. ¿Qué significa excedente? Excedente es cuando hay más oferta que demanda y escasez hay cuando hay menos oferta que demanda. Escasez es cuando hay personas que quieren comprar y no hay la cantidad suficiente de bienes en el mercado. Y excedente es cuando hay mucha gente que quiere vender y hay pocas personas interesadas. Y esto es lo que tenemos que indicar en dónde. En el equilibrio de mercado, en la curva de punto de equilibrio. Tenemos un ejemplo acá. Y lo primero siempre, elaboramos nuestro plano cartesiano, le ponemos nombre y vemos que el precio es hasta 90, 20, 40, 60, 80 y 100. Las cantidades llegan hasta 700, entonces podemos poner de 150 a 150. Y vamos a empezar a graficar. Primeramente graficamos la curva de la demanda y después la curva de la oferta. Curva de la demanda, a un precio de 90 la cantidad demandada es 0, a un precio de 70 la cantidad demandada es 100, a un precio de 50 la cantidad demandada es 200, a un precio de 30 la cantidad demandada es 450 y a un precio de 10 la cantidad demandada es 700. Y vemos ahí la curva de la demanda. Y ahora vamos a graficar la curva de la oferta sobre la curva de la demanda. No es que vamos a hacer un gráfico independiente, sino sobre la misma curva, sino sobre el mismo plano cartesiano. Y vemos, a un precio de 90 la cantidad ofrecida es 450, a un precio de 70 la cantidad ofrecida es 350, a un precio de 50 la cantidad ofrecida es 200, a un precio de 30 la cantidad ofrecida es 120, y a un precio de 10 la cantidad ofrecida es 0. No hay movimiento, entonces vemos ahí a la curva de la oferta. Y le ponemos nombre a la curva de la oferta. Y ahora vamos a tener que indicar justamente lo que nos pide justamente en un gráfico de punto de equilibrio. Tenemos que indicar dónde está el punto de equilibrio, y el punto de equilibrio es el punto en donde se intersectan o se cruzan la curva de la demanda con la curva de la oferta. Y este es el punto de equilibrio. Eso hay que indicar en la gráfica, punto de equilibrio. Y ahora hay que indicar hacia dónde está el excedente, allá hacia dónde está la escasez. Todo lo que esté encima de este punto de equilibrio representa un excedente y todo lo que esté por debajo de este punto de equilibrio representa la escasez.
Entonces, arriba excedente y abajo escasez. ¿Qué significa? Si vemos, si analizamos algo de esta parte, significa que va a haber más oferta que demanda. Vamos a ver si es cierto. El punto de equilibrio está aquí, en 50, 200, 200. ¿Qué pasa a un precio de 70, que está sobre el punto de equilibrio? La cantidad demandada es 100 y la cantidad ofrecida es 350. Significa de que hay más cantidad ofrecida que demandada. Por consiguiente, hay un excedente de oferta en el mercado. Que está en la unión desea que la llevó a hacer, entonces hay un excedente. ¿Qué pasa acá debajo del punto de equilibrio? Si analizamos uno de los precios que se encuentra por debajo del punto de equilibrio, vamos a ver de que hay más demanda que oferta. Este es el punto de equilibrio, 50 y. Si el precio es 30, la cantidad demandada es 450 y la cantidad ofrecida es 120. ¿Qué significa? De que hay más interesados en comprar que vender. Por ende, hay una escasez de productos en el mercado. Entonces, una vez que grafiquen eso, elaboren todos esos datos o esos componentes, los elementos, entonces ha terminado la elaboración de la curva del punto de equilibrio. Equilibrio de mercado o punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta, hay que ponerle nombre a los ejes, nombre a los gráficos, indicar el punto de equilibrio, indicar el excedente e indicar la escasez. Y con eso se está cerrando justamente la curva de punto de equilibrio. Bueno, ahora bien, quiero escuchar alguna consulta, si alguien quiere preguntar algo, si les quedó alguna duda, es el momento, gente. Entonces vamos a Profesor, ver, mirar. ese punto de equilibrio no tenía ese... No, nada, excelente, profe. Profesor, Perdón, ese punto de equilibrio no tenía ese... el que tenía hacia la derecha y hacia la izquierda también. sí tenía, pero en este caso no vamos a analizar esos casos de desplazamiento. ¿Sí? Vamos a llegar hasta ahí, ¿no? ¿Sí? El programa pide hasta ahí, hasta el punto de equilibrio. ¿Alguna otra consulta? ¿Ya pusieron todo presente acá? En el chat. Hay 60% ahí. ¿Sí? ¿Todo ok entonces, gente? ¿Está bien?